Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucía. Y yo soy Alba. Y esto es Chido. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Chido. Uno más. Uno más, Lucy. Fuera de Ciudad Universitaria, del Fuera complejo. del complejo, fuera Ay, de andamos Puebla. de No, lejos. andamos lejos. Lejos. Lucy, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien, me encuentro contenta. Sí, empezando la semana, pero bueno, no, en verdad es media semana en teoría, pero todo bien. Tú le empiezas el miércoles. ¿Cuál es el problema? Ojalá. Luego cuesta, ¿no? Luego cuesta como el lunes y el martes. Ay, Dices, sí. ay, güey. Pero miércoles es como, ay, es mitad de semana y pues ya, jueves sí, Es una motivación para decir, vamos a terminar la semana, ¿no? con ganas. Con ganas. Oye, Lucy, pues yo bien, muy feliz. El día de hoy tenemos un gran programa, un gran Sí. invitado, un gran maestro. Y vamos a presentarlo, Lucy, de una vez, ¿no? ¿Te parece? Sí. Bueno, pues vamos a tener como invitado a Pablo Medel. Estudió Creación Literaria y Humanidades en la Escuela de Letras de Madrid, el máster en Estudios Literarios en la Complutense y doctor en Lengua y Literatura por la Universidad de Valencia. Lucy. Además que es maestro, docente en la UDLA. En la UTLA, en el TEC de Monterrey Y y en la UOP de Barcelona. O sea, Un gran personaje que la neta, a ver, desde que lo conocimos fue... A mí siempre me han brillado los ojos cuando hablo con él. Y más que brillar los ojos porque parecería que es algo, digamos, físico. No lo es. O sea, también. O sea, sí, porque también. gusta ¿Por qué cómo no? es lo que Pero me brilla el alma, Lucy. Me brilla el alma y la cabeza cuando hablo con él. Es increíble cómo se ha adentrado tanto en México como pocos mexicanos incluso, ¿eh? O sea, Sí, créeme la que verdad, ha sido de las personas que he conocido en mi vida, que ha sido como, gracias por conocerte, gracias por compartirte también y Gracias. gracias por tu interés en México. Sí, además de que como mexicanos nos abre como estas ventanas de conocimiento que tal vez pasamos por alto porque como mexicanos como que no tenemos esta, a veces curiosidad, a veces sí, pero ¿A veces no? a veces no. Pero él abre estas ventanas que te dejan pensando como de, ay, no es cierto. Ah, no mames, sí es cierto. Yo creo que es así como la mejor introducción, ¿no? Es como, sí nos deja Sí. pensando como, ah, no mames, sí es cierto. Esperamos los deje pensando también ustedes. Y la les verdad. dejé el, ah, no mames, sí es cierto, ¿no? Pues vamos a ver la entrevista que ¿Quién más? tuvimos con Pablo Medel. Vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto, pues ya estamos aquí con Pablo Medel. Pablo, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro bastante bien y muy feliz e ilusionado de estar en Chido Walk. Qué chido, la neta. Muy felices nosotros de tenerte. No sé si te tengamos, ¿no? Pero de que estés con nosotros el día Nos de hoy. tenemos, nos tenemos. Nos tenemos. Oye, pues cuéntanos un poquito de ti. Digo, las personas ya te escucharon, ya pues les platicamos también de ti, Ajá. pero es siempre mejor, pues de viva voz. Pues Cuéntanos sí. de ti. Que es una pregunta muy compleja, ¿eh? Sí, ¿verdad? Siempre es como, mira, fíjate que es como, sí es un poco, Complejo. ajá, reflexiva. Es reflexiva, ¿no? Es autorreflexiva, sí. Y sabes qué también, que muchas personas pueden responder de mil y un maneras, o sea, pueden responder, pues yo soy humano, ¿no? Eso sí. Yo creo que lo más sencillo, yo creo, es el nombre, me pusieron un nombre, que era Pablo. Pablo. Lo más obvio, que es por la forma de hablar. Tengo un acento que es diferente. Por lo tanto, mis orígenes están a más de 10.000 kilómetros de aquí, pero mi corazón está aquí. Siempre estuvo aquí. ¿De qué ciudad eres de España? Nací en Madrid. En Madrid. Sí. Nací en Madrid, pero la parte de mi papá era gallega. Órale. Tengo esas raíces celtas. Y luego la parte de mi mamá eran de Madrid. De Madrid. También hay un sector de Extremadura, cerquita de Portugal. Ok. Y sí. Oye, ¿y qué te hace venir a México? ¿Cómo? A ver, porque la neta digo, creo que en algún momento el Pablo pues no sé, adolescente, joven, ¿en qué momento fue como, ah, chinga,
Hay un país que se llama México. O sea, porque, ¿cómo es que volteas a ver hacia México y cómo es que decides venir para acá? Pues sí, pues es una buena pregunta, Aquí se me a reflexionar. Pero yo creo que todo, a ver, siendo español, es evidente que vengo de España. Sí. En España hay una relación muy de hermanamiento, ¿no? Muy de cariño con México. Okay. Siempre tenemos en el punto de vista México. Entonces, de alguna forma, yo en mi caso empecé a descubrir a través de la literatura. En la época de adolescente me cambió la vida cuando descubrí a Rulfo y dije, pero ¿cómo pueden escribir estas maravillas? Y luego fui pues conociendo a Rosario Castellanos, a Elena Garro, tal. Y luego Juan José Arreola, que fue que de repente dije, sé que no es igual, no es bueno, en su momento era como fue muy importante aquí, que de hecho fue el que utilicé para hacer mi primer trabajo. Y de hecho me doctoré, hice una tesis sobre Juan José Arreola. Entonces siempre tenía lo de México en mente, pero siempre me ha encantado, especialmente la variante del español de aquí de México, que es maravillosa. El español a la mexicana. Eso, el español mexicano. Entonces, digamos que a través de pues, otros escritores que narraban, ¿no? Un poquito de cómo vivían el México, que creo que también es este acercamiento a la literatura para las personas que no están como tan inmersas en el tema, que digo, tú lo sabrás, pero es un poco de lo que he aprendido, que una forma de escribir pues es narrando, ¿no? Como las cosas que te pasan en tu vida, ¿no? De hecho, y más ahora está muy de moda la autoficción. Está ganando un premio Nobel de literatura. Wow. Justo a la autoficción. Y sí, la verdad es que... Pero en mi caso, a mí lo que me llamaba la atención de México, también por la poesía, Sabines... No sé, es que sería como una lista infinita es la forma, la actitud, el cariño que hay con el lenguaje y eso es lo que implica en la literatura. Y luego ya lo descubrí cuando llegué aquí, que es en el día a día, que era lo interesante, ¿no? En la comunicación, en los juegos que hay, bueno, también cada uno lo ve desde donde lo ve. Yo sí escribo y doy clases de esto, pues evidentemente me fijo en eso. Oye, ¿y no crees que fue como una parte mágica? O sea, porque a lo mejor y tú de leer libros de escritores, escritoras que eran mexicanos y de pronto llegar y toparte con esa realidad que habías leído durante toda tu vida, ¿no fue un encuentro mágico? Pues la verdad es que sí, y de hecho nunca un realista mágico, nunca mejor dicho. De hecho, además justo acá en Puebla, que de hecho en Puebla es donde está Elena Garro, que fue de hecho la primera, que gracias a ella pues conocemos el realismo mágico. Y la verdad es que sí, también me pasó el año pasado, que estuve viviendo en Comitán, Chiapas, el poder vivir en el mismo contexto de Rosario Castellanos, Claro. El Barún Canán y demás. Entonces para mí esto también fue una experiencia bastante mágica en el sentido. Y es verdad que suena un poco atópico y que supongo que todos los que vienen a México, yo vine en 2015. Vas para 8 años. Sí, bueno, con idas y venidas, pandemias, etcétera y tal, pero sí que ha habido movimientos, pero sí, estamos ya aquí estables. Y sí que es verdad que puede sonar un poco, pero es que es real, que la verdad, la primera vez que llegué aquí con mi maleta no conocía a nadie en México, nunca había estado en México, y la verdad es que cuando aterricé, me quedé así, activé todos los sentidos de repente, tenía la parte así como más europea, más de peluca y como muy serio, y de repente... La verdad es que me sentí como en casa, y eso es verdad, ¿eh? Que cuando se llega aquí, y eso es una sensación muy extraña, tan lejos de donde uno ha crecido, que de repente te sientas esa familiaridad y tiene que ver con el lenguaje, porque he estado en otros sitios, y a mí me encantan los idiomas, pero el que de repente me pueda comunicar aquí y que pueda aprender, e incluso poco a poco pueda yo aportar algo, pues eso es algo que es muy difícil de explicar, y es algo increíble, la verdad. Porque aparte de las cosas chidas que hemos tenido el gusto de platicar contigo, es esto, ¿no? Como irte adentrando en tu propio... no sé, la vez pasada le decíamos lenguaje. ¿Se podrá decir que es un lenguaje mexicano o cómo lo podríamos como...? El lenguaje mexicano, sí. O sea, a mí lo que más me llama la atención es de todas las variantes que tiene nuestro idioma, lo que ocurrió aquí.
en el sentido de la mezcla, que de hecho creo que es lo que lo que ocurrió, no, o sea, la parte horrible, ¿no? Esa, ¿no? No estamos hablando de esa, estamos hablando de la parte bonita, que es la parte de la mezcla y cómo de repente se consiguió conjugar, por ejemplo, todos los nahualismos, todo el lenguaje náhuatl, las 68 lenguas que hay aquí, cómo se mezclaron con el español de entonces, se fue luego... se hizo como al final es que se creó, por eso decía lo del español a la mexicana, ¿no? Se creó una nueva forma de comunicarse, sobre todo de jugar con el lenguaje y de la actitud, que es a donde voy, del cariño, el cariño con el lenguaje, de lo que se dice, cómo se pronuncia. Que la otra vez me dejaste impactado con el ahorita, ¿no? Que es un tema, o sea, una palabra, pero más que una palabra es un concepto, ¿no? O sea, es un concepto súper mexicano que pues, es difícil de explicar. Sí, es que México creo que es muy difícil de explicar, se le pregunten a Octavio Paz, pero sí, porque tiene la parte mexicana, o sea, es más prehispánico por ejemplo, el sufijo tzin, ¿no? de respeto, malintzin. En este caso, el tzin ese que coincide con el diminutivo andaluz de los que llegaron aquí, de aplicar algo con cariño, no que fuera pequeño, el cafecito, el diosito, o sea, es de cariño. Tal, es de cariño. Sí, porque no o sea, cuando vas a las fiestas patronales no te dicen un platito de comida y pinche platote que te meten con el mole. Y ahí, fíjate, de ahí llega el mamasitas, es que a mí me sonaba un poco así al principio, claro, no, con esa mezcla es la madre, mujer venerable, ¿no? Con el tzin, ¿no? Y ahí de repente es cómo se puede aplicar eso al tiempo. Y de repente, aquí se respeta el tiempo. Y entonces de repente entendí lo de la horita, que es lo típico de todos los que venimos aquí, es como de no entiendo nada, como ahora, 5 minutos de tal, como comentaron el otro día, que lo estoy viendo, y de repente me di cuenta de eso, anda, el respeto al tiempo, yo tengo un tiempo, tú tienes otro, no puedo imponer mi ahora, tú no me puedes imponer tu ahora, y vamos a crear un punto en el que, bueno, cuando coincidan esos... Es casi como un colapso cuántico, ¿no? Cuando coincidan esos tiempos, y de alguna forma eso me pareció maravilloso, ese respeto, con el tzin-ilita, la horita, al tiempo. Maravilloso. Y las palabras, todos los mexicanismos son increíbles. El de la X es el que más... Claro. El sonido de la X, que sería como la ñ en España, o sea, como aquí la letra que una bandera, la constante es la X, ¿no? Eso es lo mexicano. Sí, porque aparte si alguien escribe México con J es como, ¿qué te pasa? No, es con X. Eso ya de hace tiempo, por suerte, ya hasta la Real Academia en España ya dijo, oye, no, con X. La tenían con J. Hasta el siglo XIX, sí. Wow. Y luego en el siglo XX tuvieron sus peleas y al final ya... Pero esto es del año 2000, ¿eh? Cuando decían que sí, que es con X. Pero a donde voy, la X, que me da mucho la atención, la X de todas las pronunciaciones posibles que hay. De la X de la de México, la X de Xochimilco, la X de Tlaxcala. La X con S, con J, con tal. Y luego una X, los huicholes, los huirráricas, ese huirrá de huirráricas es una X. Y diciendo, o sea, una X también puede sonar como una R. O sea, es que México es tan complejo pero es increíble en ese sentido, lingüísticamente hablando y humanamente también hablando. Digo, por algo decidiste quedarte aquí, ¿no? Pues sí. Y ¿sabes qué? Que sigues estudiándolo, ¿no? O sea, sigues... Pues, o sea, es que es inmenso, ¿no? Digo, para uno que ha vivido aquí toda su vida, imagínate, para alguien... O sea, me hubiera encantado ser extranjero y llegar a México y encontrarte con todo ese espectro, sí, ha de haber sido como, wow, ¿no? O sea, pues la neta sí está chido. Y la verdad es que si luego, cuando ves todas las conexiones, por ejemplo, incluso una palabra como chido, ¿no? Ahora que en chido, de chido, que se supone, porque luego hay muchas etimologías mágicas, ¿no? Y no dice que por aquí, pero en principio, por ejemplo, el chido, que viene del chiro, que era brillante, del caló, del habla gitana. Sí. Y de repente dices, que hay un caló mexicano. Y entonces de repente te vas y descubres en Tepito, la forma que hablaban chiro, el chido, y de repente se da la vuelta y ahora chido es como algo súper positivo. Y antes al principio se supone que no. Entonces todas esas mezclas, y vas buceando, y al final es que es como... Te quedas diciendo, pues... Eso sí, lo único que puedo aportar yo, el que tuve mis dudas, era lo del acento. Mantener mi acento. O sea, pronunciar yo la C y la S. Como bueno, pues es lo que puedo aportar yo a la mezcla, ¿no? Aunque ahora sé que los tiempos están un poco convulsos con el tema español, pero
Pero sí, la verdad es que todas las variantes y por ejemplo, el tema de los anglicismos. De cómo adaptan todo. La primera vez que escuché People is nice. People is nice. ¿Qué pensaste o qué es eso? Pensé que me suena como a repipi, como de pipi, pipi, y le pensé, que viene del inglés, people is nice. Pero es que luego llega el resistol. El resistol. Resist all. Que resiste todo. Ese es el super pegamento, ¿no? 5.000 o algo así. Sí. Sí, también digo, pues, tiene que ver con esta parte pues geográfica también, que pues Sudamérica no lo tiene tan presente, y aquí en México, Sí. pero sabes que también es algo que al menos yo lo pasaba de largo, yo era como, pues sí, decimos algunas que otras palabras en inglés, pero muy normal o muy Sí, a natural, mí lo que me gusta es las palabras en inglés, las que siguen tal cual, pues bueno, vale, bien. Ok. Está bien, ok. Aquí sigue mucho el ok. Me gustan las que transforman, ¿no? Como, por ejemplo, el hot dog, el perrito caliente, se convierte en hocho. Wow. O como, ¿sabes? Todas las... o el overall, ¿no? Que te pones sobre todo tu cuerpo, ¿no? Oh. No, es verdad. Pero sí. Y luego todas las que vienen de cultura, que luego ya uno va... Porque tuve que descubrirlo sin haber vivido aquí, pues todos los referentes que tienen ustedes de frente, porque hacía la gente así. Vale, el dedito, tal, el Chavo del 8, el otro. Que por cierto, descubrí el Chavo del 8, que es de Chicago y mide 1,92. Me quedé un poco impresionado. ¿Cómo el Chavo del 8? O sea, que el Chabelo, perdón, digo Chabelo. Yo dije, ahora ya se murió. Chabelo, me quedé yo. Lo conociste en Chicago. No, que conocí el otro día, descubrí que había nacido en Chicago, pero que mide 1,92. Yo tengo un amigo que mide 1,92 y es un gigante. Y digo, pues mira, en México es muy complicado, muy extraño. O sea, Chabelo es un gigante, podía jugar al básquet. Sí, oye, pues, es más con nuestra estatura promedio aquí en México, pues sí, se diferencia. Bueno, eso cambia, ¿no? En el norte Ya hay un poquito más alto, y en el ¿no? sur son más bajitos. Y en el sur yo parecía Pau Gasol. Es que iba caminando y dije, oye, pues yo... Oye, tenemos pues parte de tu trabajo. Ajá. Actualmente no has escrito nada de México o está en proceso, creo, por ahí. Pues sí, bueno, alguna vez recuerdo, ¿no? El último sí habla mucho de México, el último de la espiral esférica. ¿Ese de acá? Ese de ahí habla de México. Y el nuevo está todo ambientado en Comitán. Wow. Y de hecho lo que quería era justo reproducir todas el personaje el comiteco, que habla con hablado comiteco, el de México, que habla con el de Ciudad de México, hay uno del norte, tal, intentar reproducir todas las formas de hablar, el vocabulario, y luego también un español, ¿no? Para hacer todo. Sí. La verdad es que, digo, ahorita estoy pensando que muchas veces como que el mexicano, la sociedad mexicana tiene como este recelo contra las personas extranjeras que se interesan por la cultura mexicana, ¿no? Sí, yo lo entiendo por un lado. Sí, pero por otro, la verdad, tener a un personaje como tú, ¿no? O sea, que realmente es sincero, ¿no? O sea, que, pues es que sí existe esta parte de como de enamoramiento, sí es como de, oye, pues, o sea, pero no es un enamoramiento de apenas, ¿no? O sea, el yo verte en España, o bueno, imaginarte en España leyendo la literatura mexicana, pues de ahí viene, ¿no? Entonces de ahí entiendes por qué la gente no es de que venga, ¿no? O sea, y diga, me gustó México, aquí me voy a quedar. Sí, yo creo que también depende que depende de dónde venga cada uno y cómo venga, ¿no? Pero yo en ese sentido, es que siempre he tenido muchas... O sea, en la parte histórica, pues evidentemente es un pasado un poco extraño y vengo de un país un poco complicado. Ajá, aparte, ¿no? En esa parte, pero luego en otra no, porque eso es lo que hace que esté todo lo mezclado y pueda sentir yo una proximidad con México que igual otra persona de otro país, de otra cultura y de tal, pues igual no lo consigue, ¿no? Entonces yo entiendo eso porque, claro, tú no vas a llegar aquí y más con el pasado colonial ese que hay, ¿no? Decir, les voy a enseñar cómo se habla, al revés. Pero sí que creo que es importante decir, ¿qué puedo aportar yo y cómo se puede ver también desde fuera? Porque muchas veces después de mucho tiempo ya, yo creo que vas como entendiendo mejor cómo funciona México, cómo funciona el mexicano, cómo funciona la mexicana, y sí te das cuenta que muchas veces esos complejos que puede haber, o esas peleas, tal, en el fondo vienen como de fuera, están haciendo un ruido por otros lados, pero luego en el fondo... que
creo que no, o sea, creo que es bueno que nos mezclemos. De hecho, que creo que lo más mexicano es mezclarse, creo que es lo que defiende y es lo que defiendo. Y la verdad es que y es en ese sentido sí que es de los países donde más te sientes arropado, ¿no? Te sientes apapachado, ¿no? Apapachado. Oye, y justo hablando de eso, o sea, ¿cómo es la inspiración de Pablo Medel? O sea, porque tú sales de tu casa y, o sea, yo sí te imagino, o sea, luego yo sí pienso en Pablo. Luego yo sí pienso en Pablo, así como de, ¿qué verá Pablito? No sé, como, ¿qué o sea, en el mercado, qué sentirán, ¿no? O sea, que la otra vez hablamos de las carnitas. Ajá. Que no sé si ya las hayas probado. Pero yo creo que los primeros días me tocó taco de lengua, de todo. De todo. Y hasta chapulín, de todo. Es difícil como bajar todo eso o cómo lidias o cómo, no sé si lidias, cómo juegas con todo lo que se te presenta. O sea, porque al final de cuentas, digo, nosotros lo hacemos a través de un dibujo, de una ilustración, lo que sea, ¿no? O sea, yo creo, a ver, en mi caso, creo que creo que los sitios se conocen por dos lugares fundamentales, que son los mercados y los panteones, ¿no? Sí. Eso es como lo primero que hay que ver. Y México, fíjate que dos sitios te he dicho. Y lo que ocurre en esos dos sitios, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma, sí que o sea, captas todo, tu mirada es diferente, tu forma de estar, tu forma de todos los sonidos. Por ejemplo, o sea, creo que hay como una inmersión en todo ese mundo mexicano que es muy complejo, muy revuelto, muy alocado a veces. Sí. Y lo bonito es que se te olvida que tú eres extranjero. Y luego de repente pues te ves en un espejo y dices, yo pensaba que era moreno y que hablaba y nada. Pero en determinados sitios, pues, evidentemente cuando vas al mercado, oye, pero esto, ¿por qué vale 300 pesos? Esto valía 50, ¿no? Y, vale. Entonces, en ese sentido, sí que, por ejemplo, cuando llegué, sí que estaba bloqueado con el tema literario. Siempre hay épocas, ¿no? Y aquí me desbloqueé, porque activas otro tipo de... Como de inspiración. La inspiración, los sonidos, ¿no? Sobre todo me encanta escuchar por ejemplo, ahora mismo creo que estoy hablando demasiado. Y de hecho lo que me gusta es escuchar a la gente aquí. De verdad, pero es que cualquier tipo de conversación me fascina. Escuchar. O sea, me gusta mucho la diferencia. Okay. Me gusta mucho lo diferente. Y me gusta mucho la mezcla. Entonces, de alguna forma, creo que eso es lo que... Bueno, cada uno tiene que saber el lugar en el que tiene que estar. Hay como eso que hablan de los elementos, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es tu elemento y dónde fluyes tú? ¿Dónde encajas? Bueno, yo creo que en ese sentido, hasta la fecha, creo que en México sí que me aporta todo eso, ¿no? Suena como una buena trama, ¿no? Como el extranjero que se creía moreno, pero pues, de hecho quitó todos los espejos de su casa porque no soportaba no soportaba la idea de verse al espejo. Y no, la verdad es que me encantaría que todo el tema de la melanina desapareciera y tuviéramos que eso es un tema, por ejemplo, es la otra cara, yo diría cara cruz, aquí el águila y el sol, ¿no? Sí. Que es la otra parte, pues esta parte racista, clasista y asquerosa que todavía persiste, ¿no? Que es un poco complicado y cuando tú la imagen que tú tienes es la de tal, pues es como más complicado. Oye, ¿y justo crees que en el lenguaje o en la literatura exista el racismo, la discriminación? Pues la primera vez que... Yo estoy intentando recordar cuando llegué y de las primeras reacciones, las primeras sensaciones que tuve es con el lenguaje. A sus órdenes. ¿A sus órdenes? ¿A mis órdenes de qué? Yo no ordeno. ¿Cómo? Cuando una tía, o el famoso mande, por ejemplo. Sí. Que ahora he hecho una campaña, he visto en Corona, ¿no? De México manda, ¿no? Cambiando el mande por el manda. Para ver si lo mueven. Pero sí que muchas expresiones que quedaron aquí, expresiones coloniales y tal, sí, a sus órdenes, mande. ¿Qué les voy a contar? De lo que ocurrió, pero sí que hay muchas expresiones, incluso con temas con lenguaje racista, ¿no? Oye, y de lo que tú puedes ver, ¿sí ves como alguna forma de servilismo en el mexicano? O sea, que sí sea como... Porque esas expresiones están tan marcadas, pero por algo, ¿no? O sea, ¿crees que sí exista perdón, un...? No he escuchado mucho de, ¿por qué piden perdón para todo? Disculpe, perdón. Perdón. Sí, o sea, yo creo que... No, creo que son formas de afrontar, por ejemplo, los conflictos, ¿no? Puedes ir de una forma directa o puedes ir
dando vueltas, ¿no? Y a veces, para quedar bien o para tal, pues muchas veces, como aquí ustedes son tan educados y utilizan el lenguaje de tal forma, con tantas capas, pero hay una capa que es lingüística. O sea, sí, dentro de todas esas capas, una sí es con el lenguaje. O sea, yo muchas veces, pues... Y puedes evitar muchos problemas. O sea, que no significa que en otros sitios, o que en España no haya gente educada. O sea, pero aquí llama mucha atención porque en todos los niveles, todo el mundo siempre es todo como muy... La sonrisa, el otro, las palabras, siempre es 4 por favores, 7 gracias, tal. Pero luego al final sí que notas como una especie de, bueno, pero ¿tú cómo estás? ¿Qué pasa? O sea, no pasa, si hay un problema vamos a resolverlo, no pasa nada, ¿no? Y a veces al principio yo hablaba... o sea, sí que vas modulando y vas cambiando. O sea, en mi léxico, o sea, el vocabulario lo voy adaptando. Eso es normal. O sea, no voy a comprar una cenita, diré una semita. Cuando trabajaba no podía decir que trabajaba en las JV. En las JV, pero más allá de eso, y de muchas palabras, como la palabra chido, que es de las palabras más chidas. Sí. Igual que con la palabra chafa, por cierto. Chafa, sí. Otro préstamo del inglés de chaff, que es como basurilla. Ajá. Una chafa, ¿no? ¿Qué chafa? ¡Qué chafa! Se me encanta. Y el oso, ¡qué oso! Pero sí que creo que, o sea, sí se nota esa pues no sé, igual es todo eso que ha quedado, ese pozo... Es como un asiento, ¿no? Ahí que es como... Pero feo, ¿no? Como de complejo, o de ese servilismo colonial de tanto los españoles como luego los mexicanos cuando llegó el momento de montar este país, ¿no? O sea, que en ese sentido yo no miraría tanto culpas o responsables y tal, sino decir, bueno, ¿cuál es el problema? Vamos a solucionarlo y lo hacemos ahora, no se soluciona en el siglo XV, ¿no? ¿Cómo conoces el provecho? Provechito. Provechito. Para que sigas trabajando. Ajá, exactamente, que venía de ahí, Sí, ¿no? chambear, mira, otra vez, la chamba. La chamba. La Chamber of Commerce. Sí, a mí fíjate que el provecho, y es esta parte de estar consciente, y es algo que siempre comparto, ¿no? Con la gente que nos ve, es estar consciente de todo, ¿no? De lo que dices, de lo que hablas, de lo que piensas, ¿no? Y muchas veces, o sea, pues todo el tiempo, ¿no? Las personas estás en un restaurante y es para provecho, ¿no? Sí. Y a mí en lo personal sí he ido quitándomelo, ¿no? O sea, porque sí es como recordar esta parte, ¿no? O sea, el mismo que el mande, ¿no? Pero aunque el mande... No sabe, o sea, la mayoría no sabe o sabemos de dónde viene el provecho. O sea, para muchos es como... Pues, algo de buena educación, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo del mande es más en las casas, ¿no? De pequeño les dicen, hay que decir tal, o hay que... O sea, es como la educación de casa y educación de las iglesias, porque también ustedes, pues es un país en general, es un país muy católico. Sí. Yo no soy católico, por ejemplo, entonces también me llama la atención. Sí, porque aparte era un qué y era como, ¿qué te pasa? Se dice mande, ¿no? Bueno, mantienen por ejemplo, el usted, de vuesa merced, ¿no? O sea, todos los tratamientos como de respeto que tiene que ver con lo de Laurita, que al final es como para no comprometerte. O sea, sí, comprométete. Si es ahora, la hora que sea, ¿no? Ahorita puede ser mucho, 10 minutos, 10 días. Es como, por ejemplo, esas partículas que hay, esos sufijos, que tiene, por ejemplo, que también vienen del náhuatl, el le, por ejemplo, que me llama mucha atención, ¿no? Que no significan nada, okay. no tienen, pero aportan como un énfasis en lo que estás diciendo para que suene un poquito más chido, ¿no? Que es, por ejemplo, con el tema del tiempo de la hora, quitas el ahora, que lo puedes decir hora, ahorita, le puedes quitar eso y dices órale. Órale. Incluso con el hijo. Hijo, ahora le, híjole. Y lo puedes hacer plural si quieres, híjoles. Todo este tipo de... Es que todo lo que se hace con el lenguaje es maravilloso. Es maravilloso. Y la verdad es que, por ejemplo, en tema literario, que es lo que más me marcó en su momento, o sea, leer a Elena Garro de verdad es que te pones de rodillas. ¿Cómo se puede hacer esto con el lenguaje? Sí. Perdón, es que sí me quedé clavado con el órale. Porque es una de las expresiones que más yo decía, pero, o sea, ¿de dónde vienen, no? O sea, como... ahí tienes el ahora, el tiempo, recortado. El oral. Que luego está el újule. Que es como... Újule. Újule, ahora. Híjole. Perfecto, Pablo. ¿Es algo más que quieras compartir? Digo... Dices, ya hablaste mucho, ¿no? Hablé muchísimo. Estoy ya cansado. Voy a estar un día sin hablar. Voy a estar un día en retiro. Un día en retiro. Sí. No voy a hablar.
¿Algo más que quieras compartir? No, el recibir de ustedes, que las que he recibido este momento, maravilloso. Qué chido. Y muchas gracias, de verdad, me hace mucha ilusión. No, pues gracias a ti, Pablo. Créeme que siempre es un gusto platicar contigo. Y como siempre, la neta, con todos nuestros invitados, es que digo, no se puede quedar solamente porque conocemos muchas personas increíbles, con unas mentes brillantes, este es el caso. Y digo, no se puede quedar solamente como, hey, yo solamente me quedo con esta información, porque luego soy un güey, ¿no? O sea, luego le quiero contar a Lucy todo lo que me cuentas. Sí. Y digo, no, es que él lo explico mejor, ¿no? Sí, la transmití. Entonces digo, siempre es un gusto que pues puedas compartir, ¿no? Y que podamos compartir, pues que puedan compartir las personas que vamos conociendo y que puedan compartir con más gente, ¿no? Pues la verdad es que sí, en eso, chapó. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy Lucía. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo. Yo soy Alba y esto fue Chido.